surge a partir de repensar las formas de representación de la historia del arte peruano, que usualmente versa en compartimentos, estancos de tiempo, en categorías, en estilos, en tradiciones, en artistas, y que uno puede seguirlo, ¿no?, paseándose por las galerías de izquierda a derecha y terminar desde el colombino hasta el moderno y contemporáneo. Pero esa es una manera de hacerlo, es una manera tradicional de ver la historia de nuestro arte peruano. Sin embargo, lo que hicimos fue crear una experiencia paralela, ¿no?, que versa o que parte de la idea de crear puentes y diálogos entre el pasado y el presente, ¿no?, usando una mirada amplia, ¿no?, y transversal a nuestras propias colecciones, ¿no?, y que permite además confrontar las obras de arte contemporáneas de nuestro acervo con aquellas que pertenecen a los tiempos históricos, desde las precolombinas hasta el inicio del siglo XX. También pensando en una actualización de las narrativas curatoriales que van de la mano del crecimiento de las colecciones. Es decir, un museo no es un fósil, ¿no? Nosotros empezamos en 1961 con cerca de 7.000 piezas. Gracias a que tenemos un grupo de patrones, ¿no?, y de ciudadanos de Perú muy interesados en proteger el arte y la cultura, recibimos donaciones, pero también tenemos un comité para adquirir nuevas obras y poder llenar esos vacíos en esta gran narrativa que nos permite exponernos a todos los visitantes. Otra de las cosas es transformar el museo en un lugar de encuentros en este momento. Un lugar de encuentros muy especial que permita a cada uno de ustedes, individualmente y también de manera colectiva, observar, reflexionar, cuestionar. Muy importante sospechosos, tiene que hacerse de forma que a manera de un ejercicio que permita reconectar el sentido original de cada una de estas obras, pero también ver la vigencia de las mismas en las narrativas contemporáneas. Cuando uno asiste a un museo de Putumayo, no viene abstraído de la realidad y lo que deja fuera de la puerta, sino que viene con una mochila, ¿no?, de conocimientos, de ideas, de pensamientos, de sensaciones, de sentimientos, y cuando se enfrenta a un José Sarugay, o cuando se enfrenta a un Guacomoche, ¿no?, o a una intervención de Giuseppe Campuzano, por ejemplo, no trayendo ideas, ¿no?, y no ve la obra solamente como una obra estética, sino que transporta una serie de pensamientos para poder reflexionar en esa obra. Nosotros hemos podido aprovechar eso, esa experiencia, y situarla en cada uno de estos espacios tomados por el arte contemporáneo. Y uno de ellos es justamente este gabinete que vemos aquí muy cerca de nosotros, que temporalmente lo ocupa FIC, la pieza de la misma. ¿Sí? La dinámica de esa presentación va a ser, voy a un poco contarles el por qué, de alguna manera, invitamos a participar en estas intervenciones contemporáneas y cuál fue el gatillo, cuál fue el detonante que nos permite hacer estas conexiones pasado-presente. De una obra definida por la propia artista como una suerte de gesto curativo, ¿no?, su intervención, su acción espiritual, digamos, sobre un cuerpo líquido muy importante que nos acompaña en nuestra ciudad, ¿no?, y cómo desde la curaduría precolombina encontramos una conexión con una pieza elaborada hace 1500 años en la costa norte, un Guacomoche, que de repente ustedes ya conocen o lo han podido ver, se han podido entrar a esta galería o nuestra página web, porque es uno de los highlights, una de las piezas más importantes de nuestra colección precolombina. Pero hoy día, por un tiempo, cobra una naturaleza un poco diferente, porque verla junto a la pieza de tradiciones te dice otra cosa, te inspira otra cosa, que muchas veces es difícil poder traducir en palabras. Yo no quiero gastar 20 minutos de hablar de esa conexión, sino que lo que voy a gastar en los 20 minutos siempre es entrar a la pieza mochi, ¿no? Quizás ustedes ya conocen bastante de las mochilas, han oído hablar, han visto muchas piezas, incluso la propia vasija la deben haber visto en la sala 3, que es la sala de paisaje y entorno. Sin embargo, hay algunos detalles en esa vasija que no todos conocemos y que van a ser justamente esos elementos que nos permitan conectar con esa experiencia visual que nos trae la música. Ella lo hago con Alto Cosmo,
y luego subiendo a una de las castillas del río Riga, ¿no? Tirando agua sucia. ¿Qué puede significar eso? Obviamente significa mucho para la experiencia personal y la vida de niño. Para mí tiene un significado un poco diferente, pero creo que hay paralelos entre el pasado y el presente. Unas vistas que de alguna manera fueron puntos de impacto en mi experiencia como usuario visual del arte contemporáneo, del videoarte. A mí me las acercaron hace como un año y medio esta pieza, y la verdad que fue una buena primer video, como decía el niño, ¿no? Fue perfecto encontrar a un individuo, a un sujeto consciente, actuando en el paisaje, ¿no? Y como decía ella, antes de yo leer ese brief de su presentación, de un gesto curativo, ¿no? Y me hizo recordar mucho a Alejandro Jodorowsky, que decía, si el arte no cura, no es arte, no sirve. Y eso hizo una serie de ecos en algo que yo he visto, que conocía. Yo trabajo en la costa norte desde 1997, excavando, porque soy arqueólogo, pero trabajo en museos y en la historia del arte, en la iconografía mochica, desde el primer museo de Robinson, saliendo de la escuela en la universidad. Entonces, encontrar esto me permite justamente abrir una dimensión un poco diferente, ¿no? Esta probablemente fue la vista más potente y que puede justamente juxtaponerse a la pieza tridimensional mochica, porque allí, en la parte superior de una cascada, ¿no? Y arrojando agua, arrojando aire sobre el agua. Y es justamente ahí el punto de conexión, ¿no? Y ese punto de conexión me lleva a algunas piezas, una de ellas que tenemos también en nuestra galería de diseño, es este paso acampanado. No sabemos muy bien cómo quiere imaginar, pero que está muy presente en muchas de las imágenes del arte narrativo visual mochica, ¿no? Como parte de algún tipo de actividad ritual. Y el consenso entre los historiadores de arte, los antropólogos, los arqueólogos, los artistas visuales, de este particular símbolo geométrico de un encarnado, ¿no? Y algo que se le conoce como una voluta que sale de la parte superior y que parece caer hacia adelante, es una suerte de metáfora visual de algo que podríamos decir que sea el ciclo agrario, ¿no? Es decir, una masa de tierra, la montaña, de la cual cae desde su cima el agua. Esa agua que llena las cochas y que en un determinado momento, especialmente en el verano andino, entre diciembre y marzo aproximadamente, baja con mucha fuerza, posibilitando la vida, la agricultura, de épocas milenarias, en la sociedad de la costa. Muy importante, ¿no? Y que en el caso de la iconografía mochica aparece como un símbolo, pero también integrado en toda una narrativa que introduce justamente la presencia del héroe. Es una figura central, ¿no? Para poder entender todo este mundo narrativo y imaginario mochica. Las montañas fueron representadas como mochicas, algunas veces de 3 picos, de 5 picos, hasta 7 picos, ¿no? Se puede reconocer más o menos los contornos. Algunas representaciones son sencillas, casi esquemáticas, ¿no? En donde parece sintetizarse incluso en la base de las montañas una suerte de lugar aplanado, que algunas veces aparece como esos cuadrados concéntricos, ¿no? Esta vasija también es de nuestra colección, donde vemos que la montaña es un lugar de encuentro de los seres mitológicos, ¿no? Nosotros llamamos mitológicos, por supuesto, hace 1500 años no tenía nada de mito, era el relato, era la historia, era la verdad, ¿no? Y hoy día lo reconocemos con ciertos nombres, algunos le llamamos Ayapay, por ejemplo, a esta figura que tiene rasgos heroicos, un personaje que suele subir a la montaña, pero también bajar hacia el fondo del mar, pelear con las criaturas que viven allá arriba o allá abajo, ¿no? Ser transportado hasta el mundo de los ancestros, el mundo subterráneo, bajo el agua, y regresar como el sol cada día por el este. Es decir, es una suerte de ente solar, ¿no? Que permite explicar también justamente los ciclos agrarios, la importancia que tiene el sol y otros factores que vamos a ver más adelante. Aquí lo vemos también, que lo reconocen como si fuera arrugado, como si fuera un ancestro, un personaje milenario, pero también es clásico encontrar en su cabeza un felino,
y algunas veces una pluma de fondo en la parte posterior, cubriendo la cabeza. Y del cinto, hace muchos años atrás decía, tiene un cinturón con forma de serpientes, ¿no? Porque termina en cabeza de serpientes, tiene un cuerpo alargado, ¿no? Hoy tenemos una propuesta diferente, no es un cinturón con forma de cabeza de serpiente, es una serpiente de dos cabezas. Y tenemos algunas vasijas en donde vemos que ese personaje, ¿no?, cuando está chachando coca, probablemente en un hábitat lejano, en montaña, alejado de la costa, empieza a llover. Y cuando empieza a llover, ¿qué sale casualmente? Un gran arco en el cielo, ¿no? Y tenemos que en varias culturas precolombinas a ese arco del cielo se le conoce como Amaru, ¿no?, que es una criatura mitológica, por supuesto. En el caso de las mochicas, ellos también lo representaban. Entonces hay un vínculo de este héroe con los espacios de montañas, es un lugar a donde sube, ¿no?, y donde se encuentra con otros personajes, en donde hay una serie de combates, pero también presencia o dirige el sacrificio humano. Todos sabemos que en los Andes se practicaba el sacrificio. Los incas, los nazca y los mochicas, que es el que más tenemos información, no solamente gráfica de su arte, sino también de lo que los arqueólogos han encontrado en el sitio de Huaca de la Nube, en donde se ven hombres sacrificados, que realmente eran guerreros que después de las peleas eran llevados hasta estos lugares sagrados para ser sacrificados, ¿no? Incluso al interior de estos patios donde dejan los cuerpos hay fragmentos rocosos que están muy cerca de una gran montaña de piedra que se conoce como Cerro Blanco, allí en las Huacas de Mochi. Pareciera pues que lo que los rituales mochicas, ¿no?, representan a través de los gestos arqueológicos tiene una conexión directa con lo que vemos en el arte mismo de los mochicas. Esta es la pieza justamente que da para hablar con cierta habilidad con el video de las dimensiones, ¿no?, en donde vemos a una gran cantidad de personajes como llenando vacíos, ¿no?, acostados en las quebradas, entre pico y pico, y solamente uno de ellos está arriba, boca abajo, ¿no?, con el abdomen casi incrustado en el pico mayor y el pelo suelto caído hacia abajo, como si pareciera una suerte de río que va a empezar a fluir hacia la base, ¿no? Un río rojo además, este color ocre que utilizan los mochicas para poder pintar sus vacíos. Y en la parte de abajo vemos otro personaje que ha sido sacrificado y también con el pelo suelto, probablemente sea el mismo. Ustedes se dirán, pero ¿por qué? O sea, está arriba, está abajo. Y es que los mochicas, ¿no?, podían generar una suerte de vasijas multiepisódicas, es decir, hay varios episodios, varios momentos, y puede ser el mismo personaje en un lado de la vasija o en otro lado. Y en este caso está arriba y está abajo. Y el más importante, el más grande, el que está sentado en la base, es justamente este héroe, que además tiene sus rasgos felinos muy visibles, ¿no? Tiene los colmillos y la boca, los grandes ojos, así desorbitados, ¿no? Y claro, no mandamos los otros atributos, porque muchas veces el personaje no siempre es representado de la misma forma. Esta es otra vasija, bastante conocida, pero está en otro museo, está en Alemania, me parece, ¿no? Está mucho mejor acabada, pero nos puede dar justamente los detalles que en nuestra vasija de Mali no tenemos. Por ejemplo, el felino sobre la cabeza, ¿no? Es un detalle que no tenemos en nuestra vasija, pero es la misma composición. Un personaje principal, más grande en la parte frontal, los otros personajes de rasgos primarios, acostados en las quebradas, uno en la parte superior, y el cabello, que en este caso muy particular, por su tridimensionalidad, sigue con la pintura roja, y aquí sí parece De ahí sale mucho ruido. De ahí sale mucho cuerpo líquido, ¿no?, que recibe líquidos de otro cuerpo. Lo que es interesante, y a mí me llamó la atención para hacer una investigación ya hace varios años, en realidad la gente, ¿quiénes serán estos personajes que están aquí? ¿A quiénes se sacrifican? ¿No? Y lo interesante es que muchos de estos personajes que parecen vivir, estar allí acostados en las montañas, en las quebradas, llevan animales en la mano. Y los animales que van a cargar siempre son animales salvajes.
Pueden ser tigrillos, ocelotes, pueden ser camélidos, pueden ser cérvidos, ¿no? Es decir, venados, también aves, ¿no? Nunca llevan un perro, ¿no? Y ningún otro tipo de animal doméstico, nunca se ve con el pato, por ejemplo. Aquí una vista, justamente en este lugar, el espacio donde se han encontrado los cuerpos de estos guerreros sacrificados, ¿no? Allá por el año 600 después de Cristo, casi 100 cuerpos, ¿no? Todos con rasgos, digamos, con huellas de cortes en las cervicales, ¿no? Que son los mismos tipos de acciones que vemos justamente en el arte narrativo mexica y que obviamente se realizaban con partes de y algunas casitas, ¿no? Tridimensionales que representan justamente los templos o de manera esquemática de las montañas. Una reconstrucción del templo de la luna con estos frisos, ¿no? Pintados, multicolores, lo cual ha hecho famoso este espacio. Y una representación muy particular en donde vemos justamente o reconocemos a los personajes que están peleando como parte de estos rituales, ¿no? Y en donde reconocemos que algunos están usualmente vestidos como guerreros mochicas, a los cuales se les reconoce por su vestimenta, pastos cónicos, faldones, unos enfrentamientos que se les conoce como coxaleras, porque están usualmente agarrados de coxes en la parte trasera, y lo más diagnóstico de estos guerreros son sus formas de porras. En una porra que lleva la cabeza en forma de hongo, ¿no? Que ahí pueden reconocerlos. En muchas representaciones se les ve a estos guerreros mochicas peleando contra otros que se visten iguales a ellos, es decir, mochica contra mochica, ¿no? Es decir, una misma cultura, una misma sociedad que al interior practicaba ese tipo de combates rituales para poder resolver cierto tipo de problemas entre comunidades, que podrían ser límites, que podrían ser acceso a recursos, o que podrían ser, como algunos también interpretan, la necesidad de capturar a otro para poder finalmente sacrificarlo y su sangre ser entregada a los dioses. Pero lo interesante también es que encontramos, ¿no? En este caso, la presencia de guerreros que no pertenecen a esta sociedad costeña mochica, que se ven vestidos, se ven atacando, se ven utilizando armas totalmente diferentes. Tenemos también en nuestra colección algunas de estas vasijas de retratos que tienen el rostro de esos personajes. ¿Cómo sabemos que no eran mochicas? Ustedes me dirán, no saben que son mochicas. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros, por ejemplo, de una nación a otra? O al interior de nuestra propia nación, que no la que está en medio pinta. ¿Cómo se diferencia, no sé, una mujer de Loreto de una mujer de Cusco? O un hombre de Piura de un hombre de Puno. ¿Qué atributos culturales nos ayudan? Porque físicamente podemos ser iguales. Pero hay muchas cosas que sí nos diferencian. El habla, la comida, pero también las vestimentas, los peinados y las formas de actuar, de alguna forma. Y eso mismo se puede observar en algunas de estas representaciones. Por ejemplo, en esta que ya estamos utilizando, vamos a aprovechar, vamos a ver que estos no mochicas, llamamos así, efectivamente, usualmente llevan un peinado que tiene una suerte de cerquillo, de mechón, que descubre o que cae por delante. Es muy común encontrar eso. Encontramos que el tipo de pintura facial incluye principalmente estas bolitas sobre la cabeza, ¿no? Vemos también que el tipo de arma contundente para poder pelear es diferente a la porra en la cabeza de hombre. Son porras que llevan formas estrelladas, una especie de esferas, suelen tener también que llevar piedras en la mano para arrojar, u ondas para poder arrojar las piedras, ¿no? Como vemos aquí. Lo curioso es que la presencia de la onda, por ejemplo, en la piedra arrojando, nos habla de que esto es una representación idealizada. Uno no puede luchar contra otra persona usando una onda a menos de 2 metros de distancia, ¿no? Entonces las representaciones de alguna manera es una idealización de algún tipo de combate. Pero sí quería que hicieran los mochicas poder representar a ese otro con rasgos totalmente diferentes. Otra cosa, y aquí también lo pueden ver, es la presencia
en estos personajes que llevan una especie de vestido o de atuendo que cuelga generalmente de la parte trasera, que lleva, no sé si pueden verlo aquí, unas cabecitas humanas, ¿no? Hace muchos años conversaba con Steven Beckner, que es un arqueólogo que habita en Huaraz, y él me decía, bueno, así son justamente las representaciones de los guerreros de Huayna, que encontramos, por ejemplo, en ese gran patio que tiene el Museo de Huaraz, ¿no? Y en alguno de estos monolitos vemos que en la parte trasera, justamente, vemos este atuendo rectangular con cabezas humanas, similar a lo que tenemos aquí. Y eso nos llevó a pensar justamente de que quienes eran representados por las chicas probablemente tuvieran alguna afiliación cultural, étnica, a los grupos que habitan en las regiones de Guayas, o también las partes altas de bailes como Neteña, Casma, ¿no? Y que llevan un poco más al norte. Ese es un monolito de nuestra colección, que lo pueden ver ahora que termina el evento en la sala 3, ¿no? Donde observamos el mismo personaje de una suerte de ancestro fosilizado, de hecho piedra, como nos hablan muchos mitos andinos, pero que la parte trasera también justamente lleva el mismo tipo de atuendo. Y estas vasijas las presentamos en el año 2016 cuando hicimos una curaduría temporal Mochi y sus vecinos, ¿no? De ahí recogimos plasmar justamente todas estas narrativas sobre las identidades mochicas y las relaciones con sus vecinos, principalmente de la sierra, de Cajamarca, de Huay, o aquellos grupos que vivían también en la zona andina de Huamachuco, ¿no? Y vemos pues guerreros mochicas, muy clásicos ellos, en su forma de vestir, en las armas que utilizan, y esta vasija que también es de nuestra colección, que muestra a estos otros guerreros, que además, otro elemento que me estaba olvidando, muy diagnóstico en ellos, son este tipo de aretes discoidales, colgantes. Nos permite reconocerlos en diferentes tipos de acciones, porque no solamente eran representados como guerreros, también son representados como habitantes vinculados a las montañas, y estos personajes que están cargando animales silvestres, salvajes. También aparecen algunas veces con mutilaciones en la nariz, ¿no? O representados como muertos, vacíos, sin ojos, ¿no? Y es que, y aquí lo propusimos hace varios años, probablemente este tipo de vasijas y otras más que encontramos en diferentes colecciones muestran a estos guerreros vencidos sin brazos, a veces sin piernas, pero también sin labio superior o sin nariz. ¿Qué es lo que sucede cuando a alguien le cortamos la nariz a esta forma? ¿Qué pasaría? Obviamente vamos a escuchar un grito desgarrador, pero ¿qué es lo primero que va a salir de la nariz? Sangre, pero cantidades de sangre, ¿no? Es como hincarse, ¿no? La oreja, sangra bastante, y la nariz también. ¿Alguien se ha golpeado la sangre? ¿Alguna vez te ha golpeado la nariz? ¿Sí? A veces sale mucha sangre. Entonces, imaginemos esto que no se lo decía a nadie, le cortan la nariz y van a poner sangre. Y lo que propusimos es que las mochicas no buscaron matar a la nariz. Probablemente sí lo hacían en algunos casos extremos, pero la idea era recuperar de esos cuerpos, ¿no? De esta otra gente que se vincula con el mundo de arriba, de la montaña, de lo sagrado, el lugar donde viene el sol, donde baja el agua, ¿no? De esta fuerza de alguna manera que es incontrolable en la naturaleza, extraer sus líquidos que pueden causar una regeneración, ¿no? Y hay líquidos rojos y líquidos blancos que vienen de hombres, ¿no? Sangre y líquidos blancos. Y claro, una vasija súper interesante porque ahí nos muestra al héroe con vestimentas que no son propias de él, que no vamos a verlo con el tocado del felino, que no vamos a verlo con la serpiente, que no vamos a verlo con la pluma necesariamente, pero que sí lo vemos llevando estos felinitos de oro que nos han encontrado en la roca de la luna. Lo vamos a encontrar utilizando los mismos aretes colgantes que estábamos viendo en la video. Lo vamos a ver con chuspas, que son estas bolsitas para guardar hojas de coco, ¿no? Como las tienen estos tres personajes sentados que están muchachando y que llevan caneros en las manos, ¿no? Y que aparentemente este arco está ocurriendo en un momento de lluvia, ¿no?
por eso que van a salir una serie de puntitos, o sea, una vez más grueso, otra vez más delgadito. Y lo que mencionaba hace un momento, cuando ocurre la lluvia, sale el cielo, el arco iris, que puede estar representado aquí como un gran arco, ¿no? Pensado, imaginado, como una serpiente de dos cabezas. Y lo que va a ocurrir después de esto, y que lo tenemos también por suerte en una vasija de nuestra colección, es que el héroe toma al arco con las dos manos y se lo coloca. Es decir, hay un gesto de traer justamente a su cuerpo, un cuerpo que está vinculado con el agua, que podría tener un concepto de fragilidad. Pero también empiezan esto, no solamente el héroe, claro, sobre el héroe hay mucha luz, ¿no? Se le conoce mucho porque es un personaje muy activo, pero también hay que ver al otro, al que podríamos llamar el subalterno, pero que para que las chicas no es subalterno necesariamente, ¿no? Porque había algo especial en su ser que ellos estaban muy interesados, ¿no? Y claro, algunas veces se les representa como se ve, chachando, ¿no? Por eso les llaman los chachadores. Algunas veces llevan también bigotes, barbita. Y acá también un chachador, pero humanizado, convertido en un monstruo. Y eso es algo común. Es decir, se bestializa, ¿no? Y estos otros los vamos a ver como animal, como ser humano, cogiendo una concha de estrongos. La concha de estrongos, el estrombus variatus es una concha tropical que usualmente se recuperaba de los mares ecuatoriales, así como la concha espongus, que es roja. Pero el estrombus, aquí en los Andes se ha transformado desde épocas muy tempranas en algo que en hecho se dice guayaquipa, o más conocido como pututo, ¿no? Esa especie de corte de bocina, que tiene un sonido bellísimo, muy potente. Y que los mochicas, ¿no? En las manos del héroe, el ayapay, ¿no? Termina convirtiéndose en una suerte de objeto de intercambio. Vamos a ver que en la narrativa mochica, que no la he mencionado aquí, el héroe para llegar aquí primero ha combatido con una serie de personajes marinos. Y uno de ellos es justamente un monstruo que sale de la concha, de esta concha marina. Logra vencer al monstruo y se queda con su concha, ¿no? El personaje sí es un europeo, muere, baja al inframundo y cuando regresa al mundo, sin sus emblemas de héroe, lo único que tiene en la mano es la concha. Y eso le permite intercambiar. Y aquí se ve que intercambia por bolsas de coca, intercambia por esos acuerdos y empieza a vestirse como los oficiales, los chachadores, ¿no? Ellos reciben la concha. Como se puede ver. Y acá hay unas vistas, algunas piezas de nuestra colección, ¿no? En donde vemos a estos personajes con los aretes cargando cérvidos, pequeños felinos, o en este caso, transformado también en un rostro casi semiesco y un monito sobre la cabeza. Estas obras, que también forman parte de nuestra colección, pertenecen a Camilo Blas. Son unas tintas, ¿no? Él hizo inspirada justamente en este tipo de escenas. Él probablemente estuvo frente a un guacamochi y terminó pintando o trazando justamente esta escena con mucha más gente, en donde vemos en la parte superior la montaña, un puerto que baja, que fluye, y luego el sacrificio final de la parte de la base. Esta es otra versión de Camilo, donde ha hecho incidencia, me interesó mucho que lo haya pintado esa zona de un color casi púrpura, por eso lo disculpar, ¿no? Pero que probablemente ha sido bañada con la sangre, ¿no? Entonces es muy importante hacer hincapié en eso, en el vínculo. Y fue lo que llevó a una conversación previa, que vimos en este diálogo que teníamos, ya hablamos de cuerpos vínculos, ¿no? Y de cómo de un cuerpo sale este vínculo del cuerpo humano para poder regenerar, para poder juntarse con el gran vínculo madre, ¿no? El humano, o digamos el río, ¿no? Que es, digamos, el punto de conexión también del sujeto de representación y de acción sobre el cual Janine trabaja en FIFA, ¿no? Yo con esto simplemente quiero parar aquí, porque era una suerte de preámbulo para nuestras intervenciones
viene a hablar sobre su pensamiento. El agua es como la sangre que permite activar las funciones del universo. Es una cita de María. Voy a hablar del agua, así que he traído vasos y un sándwich de derivas con superficies y profundidades. Confío en tu participación activa para sacarle lo que no te quieras comer y en que no te ofenda, que no todo sea para ti. Así es la vida. Ayer fue jueves de camisea y hoy es viernes. Es sesiones Mari. Lo que ayer fue recurso natural, hoy será ser sensible. Espero podamos reconocer el cuerpo del río y pedirle que nos riegue y nutra de formas que tanta falta hacen para convivir y compartir. Quisiera agradecerle a Zaira Espinosa por todo lo que ha hecho a pesar de sus vocaciones para que la muestra y este conversatorio se lleve a cabo de la mejor manera, y a Julio Macabado por hacer el vínculo con del guapo con mi pieza y plantear este diálogo en obras y compartir conocimientos tan generosamente. Y a todos los que han participado en el camino. A mis alumnos, que calculo que van a ser los únicos no familiares que vengan al baño el viernes a las 4 de la tarde, agradecerles especialmente y pedirles que sean indulgentes si les hablo de cosas que ya les hablé. A todos los que han venido, espero me acompañen. En febrero de 2019, Emilio Tarazona, amigo, curador y crítico independiente limeño viviendo en Bogotá, me llamó para proponerme participar en la exposición colectiva entre colombianos y peruanos, que se llamaría Homeoresis, la constancia del flujo. Tuvo lugar en julio de ese año en el espacio plural de Bogotá. Yo venía un tiempo pensando en cosas cada vez más en términos sistémicos, desde planos sociales, genéticos, metafísicos, políticos y terapéuticos. Creo que buscaba formas de entenderme como parte de movimientos más grandes y no tomarme tan en serio. Llevaba desde hace algunos años un curso de constelaciones familiares dictado por mi querida amiga, artista y profesora caraqueña, Luz Hernández, y virtualmente un curso de pensamiento sistémico de la Universidad Abierta y de Antropología Sistémica del MIT, del cual me era imposible seguir con mis básicos conocimientos científicos, pero me sugería un lugar de feliz curiosidad. Todo esto me iba ayudando a aprender a pensar la idea de experiencia y memoria a partir de, por ejemplo, el concepto de campo, que incluye y excede el concepto de identidad, inconsciente, ideología y herencia, en tanto que pone en relación fuerzas que escapan al tiempo cronológico y a cualquier construcción de un yo recortado del mundo. Estaba embarazada y era momento de meterse a fondo en la idea del sistema. José Laura, comunicador para el desarrollo limeño, querido amigo y expareja, y yo esperábamos hacer un hito en la red. Ni bien colgué con Emilio, mi mente ya había llegado arriba, una zona que si bien no podía señalar en el mapa, tenía una idea clara de cómo se veía. Estaba movida siempre con humor, pensando en formas simbólicas de incluir eso que había sido excluido. Es decir, preguntándome qué es eso que no queremos ver, reconocer, tanto individual como colectivamente, como parte del tejido. Vizcarra mandaba cuestiones de confianza, Chávarri se había mandado a mudar, Navajatos iban y venían de Brasil, pandemia era el nuevo juego de peso. Quería ver si era posible algo así como oler un pedo comunal. Es decir, recolectar los gases que surgieran del excremento colectivo y aspirarlo todo como una forma de hermanarnos un poquito y buscar no sentimientos, sino una sensación comunal. Venid, afirmémonos todos juntos sin excepción en mi cuerpo. ¿Cómo estará contaminado mi imaginario del río Lima de su zona más urbana, que no se me ocurrió simplemente caminar con mi botella buscando un furtivo trabajador del alcantarillado, sino que sin pensarlo dos veces rápidamente había decidido que el lugar para recoger aguas servidas tendría que ser el río que provee ininterrumpidamente de agua a la ciudad más grande de nuestro país. Así fue que, especulando, llegamos a lo que después, viendo datos de análisis de calidad de agua, sabríamos es oficialmente la zona más contaminada a lo largo del río, la altura del puente de la Avenida Universitaria. Si bien el escenario que hubiéramos encontrado hace 30 años es el mismo lugar que hubiera sido 30 veces más hardcore hace 30 años, algo guarda. Todos vemos distintos todos hemos visto desde la otra marcha a lo largo de los ríos del Perú el tubo que sale botando agua turbia de los tantos pueblos
que no cuentan con plantas de tratamiento y rellenos sanitarios, y a veces un barranquito local desde el cual tirar basuritas locales. Pero el caso de Lima es otra cosa. La colección de objetos tirados ahí, colchón, escritorio, bolsa de basura, pedazos de cosas y casas, y la clara sensación de que es un espacio que se usa para hacer sus cosas, deja en evidencia los huérfanos de madre que vivimos en esta ciudad. Es decir, lo desconectados que andamos del agua con la que nos hidratamos. Cada vez que fuimos al puente tenía una instalación de objetos muy distintos que juraría nos invitaba a hacer arqueología. Quien ahí cabe encontrará bolsas de leche y con condones adentro, con terocal adentro, barcos piratas y fósiles de camarones practicando canibalismo. Los cartógrafos de la pobreza sacarían índices a mano llena. El poeta y sociólogo iqueño Domingo de Ramos, en su poemario El pastor de perros, tiene un poema titulado A la hora del caldo, que está poblado de imágenes que parecen surgir como aparecidos en esa zona del río. Empieza la hora del CAI en la tarde, en donde los personajes caminan transparentes por el sol, arrastrando desde la cintura un remolino de piedras que se agitan. Y la primera parte termina en la noche, que se vence solitaria, río abajo, donde hacemos rodar nuestros ojos como piedras rugosas bajo el agua. El agua que tomé del río Rima la expuse al sol en una botella con un globo en el pico para que recogiera los gases a medida que el líquido se calentaba. Pasaron unos días y no tuve mayor éxito, así que desistí. Al parecer, el porcentaje de experimentos en el río es muy alto como para tomar, pero muy bajo para drogarse. El primer experimento ya me había llevado a un lugar de no retorno. El río estaba ahí. Había sido visto, necesitaba ser visto. Entonces sigo como la hora del CAI que termina con la voz del pastor de perros pidiéndole al río arriba de las montañas, que lo limpie y se lo lleve. Dice, oh río, alto río, dulce, fluye dentro de mí, límpiame de ramas y hojas secas, desmarañame los huesos, resuena solamente para mí, humilde bajo mi sombra, bajo las piedras, lávame el cráneo, háblame de mis pies y aniema mis sueños. Y más abajo, evócame en tus ratos grises, tú mi Dios, tú mi hermano, llévame y deja mi cuerpo sobre la orilla, que la criatura sabrá qué hacer con ella, porque tú eres el retorno, el ángel de mis soledades. Cuando los limeños queremos agua dulce, no podemos mirar con deseo el cielo, nos toca hacerlo agua salina. Homeoresis es un concepto acuñado por el biólogo, paleontólogo, genetista, embriólogo y filósofo británico Conrad Hall Paddington, y tiene que ver con una tendencia de sistemas dinámicos a mantener un trayecto particular. Este término a menudo se explica al lado de la homeostasis, que tiene que ver con la tendencia de sistemas dinámicos a mantener un estado particular. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una temperatura normal de 36.5 a 37.5 grados centígrados, en sangre un nivel de azúcar menor a 140 miligramos por decilitros, un pH oscilando entre 7.35 y 7.45, etc. Motivo por el cual respiras, transpiras, te paras en solo sombra, tomas agua, chupas limón, tiemblas, meas, se te hinchan los manos y los pies. Tiene que ver con responder adaptativamente a un presente nuevo a cada vez. La homeoresis se explica, por ejemplo, por el desarrollo de un blastocito, luego embrión, luego feto, luego bebé. Todo empieza con una célula que es fecundada por otra y una muy prolífica división celular, que hace que algunas de estas células se conviertan en músculo y otras en hueso y otras en pelo. No es que dentro de un óvulo o espermatozoide venga un mini hígado y un mini corazón como globos que se inflan a medida que los gestas. Y como si los cuerpos están sometidos a cambios en los que están permanentemente regulándose, es decir, haciendo homeostasis, no nacemos cada uno con mutaciones tan diversas como los ambientes a los que hemos sido expuestos. Es decir, una madre gestante puede pasar por situaciones extremas de frío, calor, hambre y sed. En la mayoría de los casos tendrá las hormonas que hagan falta para dilatar, empujar y parir, y dar leche para lactar, y sus bebés van a nacer con 2 brazos y un corazón en el medio. Entonces, habría algo como un destino. Por eso, cuando hablamos de homeoresis, se refiere a la tendencia a seguir un camino determinado.
Para ejemplificar este concepto, Madelman nos habla de un paisaje epigenético formado por valles. La vida empieza en la cima de la montaña, en donde hay canales profundos por donde ruedan canitas cuesta abajo. Es en este tránsito que este desenvolvimiento en el que se expresarían ciertos genes, los canales mantendrían a las canitas rodando por caminos específicos y no cualquier parte. Estos canales, llamados creos, serían cada vez menos profundos a medida que estén más abajo del cerro, y entonces las canitas tendrían más espacio para moverse, por lo que en las alturas se definirían cosas como número de ojos y en las faldas del cerro aptitudes para lavar platos. Una canita puede desviarse del camino en un aspecto y a eso se le va a llamar mutación, pero rápidamente vuelve a su trayecto, es decir, las posibilidades de que no se repita la mutación en la siguiente generación son más altas que las que sí se repiten. Cuando el fenotipo mutante gana ventaja sobre el fenotipo original, tiene un nombre un tanto tautológico: error catástrofe. Entiendo que cuando esto pasa, las mutaciones proliferan y se pierde la información genética, es decir, los caminos de los ancestros. Quizá error catástrofe es algo así como la pérdida de un sentido común. Mi querido amigo Gerard Tamayo, electricista, experto en paneles de control, originario del distrito de Juan Espinosa Medrano del Progreso en Tolima, hace poco compartió conmigo un video de la ceremonia en la que, entre otras actividades, se elige a 9 jueces de aguas en la provincia de Catamarca, en Tolima. Una larguísima caminata de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos cuesta arriba, mientras cantan y silban. Estas autoridades se encargan no solo de administrar de forma equitativa el agua de la que disponen, debido al cambio climático actualmente solo cuenta con una de las 3 lagunas, sino también para citar la resolución de agosto de este año en la que se declara el Patrimonio Cultural de la Nación la expresión cultural Uno Juez de Agua, de Antabamba, Mansococho, que las diferentes actividades colectivas como el Yanta Cosa, por reproducción de Imeña, los rituales de agradecimiento a las deidades tutelares locales como el despacho, Huayhuasca, Alcanzo, Pagumba, o los rituales de bendición y buen augurio como Tincasca, el champero y la limpieza de los canales de riego, la elección de los unos juez, la organización tradicional de autoridades y las normas consuetudinarias que disponen la distribución del agua, los cánticos femeninos en idioma quechua y castellano, los silbidos y guapeos masculinos que acompañan la celebración, así como el toro que hay actividad lúdica junto con la música de la banda típica. Es decir, el agua es el eje alrededor del que se sostiene la identidad cultural local y los jueces de agua son los encargados de que se lleve a cabo el calendario festivo, se organice la minga y se gestione el recurso. Se practique solidaridad, equidad y respeto de la naturaleza. Esto es algo que antes se practicaba en todo el Perú. Todos los pueblos que viven de la agricultura han de organizarse durante el año para mantener en buen estado el sistema que los abastece de agua. Sin embargo, en la actualidad los pueblos están vacíos y sin gente suficiente, pero también con mucho menos ganas. El precio del mercado de los alimentos que cultivan con tanto esfuerzo muchas veces no lo justifican. Recordar el cuento Agua de 1935 del escritor, poeta, profesor, antropólogo y etnólogo apurimeño José María Arguedas, en donde relata la situación de los comuneros del distrito de San Juan de Lucanas, en Ayacucho, que ante el injusto reparto del agua se sienten impotentes porque tampoco tienen fuerza para confrontar a don Basilio y su revólver. Cito: después puso el cuerpo sobre sus rodillas y recorrió con la mirada las faldas de las montañas que rodean a San Juan. Ya no había pasto en los cerros, solo arbustos secos, pardos y sin hojas. Daban a los falderíos cierto aire de vegetación y de monte. Quizá nos hace falta un juez y un sentido de justicia con la naturaleza. Quizá porque tenemos temas pendientes con nuestra raíz, nuestros cuerpos limeños saben poco acerca del camino que toma el agua de la que besamos. No peregrinamos una vez al año a las lagunas de la cordillera de la Viuda para llevarle ofrendas. Más bien retiramos de todo. En el 2018, la cuenca del río Rímac tenía 549 diferentes focos de contaminación. 549. En el 2019, el INEI anunciaba que la cantidad de plomo había aumentado en un 150%. 150.
y no dejaba de empeorar vertiginosamente. El tema es que antes de entrar a nuestra ciudad, la planta latarjea se encarga de limpiarla, retirando toneladas de toneladas semanales de lodo y metales pesados. ¿Y qué hay del agua de todos los pobladores que están antes de la latarjea? ¿Quién les limpia el agua? Lo justo sería que por lo menos viéramos agradecidos y agradeciéndola, dado que el clima no ha dejado de inclinar la cancha a nuestro favor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cuidamos el agua si aquí ni siquiera llueve? Gracias. Allí aparece el tan citado cuadro del caminante sobre el mar de nubes del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich. Y se le ve más solo que nunca en un mundo con el que decidió dejar de dialogar para hablar con un Dios que le ha dado título de propiedad sobre una voluntad que le sería solo suya. Juego a pensar que visto desde la cosmogonía andina, como si ella englobara a cientos de otros grupos humanos que procuran relacionarse amablemente con el mundo, conscientes de que su vida depende de este balance, reconocería al personaje del cuadro claramente como un tipo que se ha perdido en la cuna, huérfano de trama, frente a un árbol monumental, al pobrecito. No hay individuo que pueda pararse allí pretendiendo establecer relaciones recíprocas con nadie. Y sin embargo, cuando baja, pregunta si está en venta y con quién tiene que hablar. En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar todas las quemas y demás instrumentos de música de los indios, y había prohibido todas sus danzas y cantos y ceremonias para que el demonio no pueda seguir haciendo sus engaños. Galeano, Gordon. A punta de poderes nada mágicos, hemos terminado ninguneando la poesía que circula. Hacemos lo que haya que hacer para no prestarle atención. Nos apoyamos en estudios de impacto ambiental indeseado para el progreso. Cruzamos los dedos para que las comunidades no te hablen mientras notizas. Un día un tsunami desbordará la tarjeta y dejará un centenar de botellas de plástico por sobreviviente, todas vacías de papelito con mensaje, pero formando un te lo dije colectivo. A eso se le suma la garita del control del presente, en el que la autosuficiencia sería el ideal de todo lo que la hace vida, que no es otra cosa que pretender desconectarse del balance entre el dar y tomar. Creamos entonces mecanismos que le proponen valores irrisoriamente reductores a estos seres sensibles que con aire de experto llamamos recursos para alucinar que caminamos tas con tas con el universo. Saludamos a otros individuos vestidos con frac y bastón, cada uno desde su cerro de buena conciencia, en donde todos coinciden que hacen falta más árboles en la berma de primavera con evitamiento. Recuerdo haber salido de mi casa después de una larguísima cuarentena sin entender cómo hemos podido crear algo tan horrendo y desear habitar en él. Estoy lejos de ser una ciudadana modelo o ejemplo del ahorro. Me ducho sin culpa y a veces jalo 2 veces el water. Lo que voy descubriendo a medida que procuro prestar más atención, y por eso se hace evidente que las cosas nos hablan con infinita sabiduría, es que hay cosas que hacemos que le dan la palabra al mundo y cosas que hacemos que se le quitan. Pienso en Mariela Balbi diciéndole a Alberto Pizango: yo no me voy a quedar sin luz porque ustedes tienen un problema. Ignorando que el mundo es más viejo que la luz eléctrica, que la luz eléctrica viene de una hidroeléctrica y que el agua viene de un trasvase del Marañón. En resumen, confundiéndose mal con la jerarquía que tendrían ciertos recursos en el paisaje de prioridades en los que instalamos nuestras inocentes mesas de diálogo. Así como en Lima, en varios países del Perú se ha concluido que la solución para llevar agua a zonas más densamente pobladas es hacer trasvase, cosa que si pensamos en la imagen de Barrington se llamaría error catástrofe. No es que seamos los primeros en canalizar el agua, pero quizás sí en tratarla tan mal. Quizá porque el agua nos recuerda el aspecto esencialmente transitorio de nuestra existencia y andamos tan generacionalmente peleados con la muerte que no sabemos asumir la parte que cada uno le toca de responsabilidad, así que preferimos inventar una nueva dosis para retarla al luego.
¿De qué sirven los acuerdos a los que llegamos entre humanos si el mundo no sabe leer tu contrato? No hemos dejado de leer requerimientos a árboles, montañas y ríos, siempre solemnemente parados del lado del bien. He tenido una vida rica en aventuras e imaginado a menudo que eventualmente tendría un hijo que llevaría en una mochila a todas partes y un día nietos a los que contarles todo. Sin embargo, por una infinidad de motivos, nunca parecía un buen momento para tener un hijo. En marzo de 2019 se interrumpió el embarazo de apenas 3 meses, por motivos que se explican a veces pasan sin intentarlo. El embrión no se desarrolló. Los seres humanos vivimos con la ilusión que tenemos un enorme control sobre la vida y sus tiempos, a pesar de que el agua nos muestra una y otra vez de que no importa qué tan importante haya sido visto el macizo y purísimo glaciar, todo lo que tenga agua está destinado a rivalizar el cronograma. Gastón Bachelard, el cartero, filósofo, epistemólogo, poeta, físico, profesor y crítico literario autodidacta francés, en El agua de los sueños, ensayo sobre la imaginación de la materia, en 1978, nos dice que el agua es también un tipo de destino, en el sentido de que nos hace comprender más simpáticamente, más dolorosamente, uno de los caracteres del heracliteísmo. No nos bañamos 2 veces en el mismo río porque ya en su profundidad el ser humano tiene el destino del agua que corre. El agua es realmente el elemento transitorio, es la metamorfosis ontológica esencial entre el fuego y la tierra. El ser consagrado al agua es un ser en el vértigo, muere a cada minuto. Sin cesar, algo de su sustancia se derrumba. La muerte cotidiana no es la muerte exuberante del fuego que atraviesa el cielo con sus flechas. La muerte cotidiana es la muerte del agua. El agua corre siempre, el agua cae siempre. Siempre concluye en su muerte horizontal. A través de innumerables ejemplos, veremos que para la imaginación materializante, la muerte del agua es más soñadora que la muerte de la tierra. La pena del agua es infinita. Sin darme cuenta, la performance en mente me estaba llevando a otras situaciones que involucraban mi cuerpo de formas infinitamente más grandes y en más planos. Había información difícil de asimilar, eventos mucho menos abstractos que incluir. Decidí entonces que la acción consistiría en llevar agua de ese lugar contaminado a otro, a lo más cerca y representativo, a una fuente. Así fue que llevamos el agua en una galonera a la catarata de Carispacha, cerca del poblado de Marcopomacocha, en Junín, a 4.815 metros sobre el nivel del mar. Me amarré a la cintura de José Laura y él fue a echarse detrás de una piedra que nos sirviera de ancla. Como si estuviéramos unidos por un cordón umbilical común con el que mutuamente nos ayudábamos a crecer. Vertí un chorrito de lo que esperaba fuera una suerte de dosis homeopática, con la inverosímil arrogancia de querer sanar un río. Feedback, traducido al español como retroalimentación, es cuando un sistema toma parte de la información de salida y la lleva a la entrada. Es un mecanismo que usan todos los sistemas como forma de aprendizaje del mundo. Así funciona la homeostasis. Esa era la acción. Si la hiciera hoy, seguramente hubiera empezado por hacer el despacho, un pago, una ofrenda, o por lo menos pedirle permiso. Estaba verdaderamente lejos aún de sentir, percibir o reconocer el cuerpo del río como una verdadera entidad. A veces me pregunto si yo no era otro ser humano más que venía a explotar el río sin su consentimiento. A fin de cuentas, mi interés estaba en hacer una obra de arte desde el lugar más occidental del término. Y claro, con la mejor de las intenciones, en aras de llevar a cabo una suerte de orinoterapia fluvial. Pero estoy segura que todo aquel que mira el paisaje pensando en capitalizarlo en cualquier manera encuentra siempre justificaciones de todo loables, por lo cual hace su práctica un bien a la sociedad. Todo este aprendizaje es algo que ha venido después, como me suele ocurrir con todo lo que hago.
No presté la suficiente atención a las cosas porque no tenía aún del todo instalada la confianza para hacerlo. Hoy feedback se expone al lado de un guapo en el que aparecen 7 cerros tutelares. Hayapayek en las laderas mientras está en el inframundo, y distintos personajes que también estarían en el inframundo. En la cima de la montaña central hay un sacrificado chorreando sangre bañando el valle. En su uso corriente nos referimos a Huaca para hablar del espacio, es decir, que pensamos en el centro ceremonial, el adobe y la rampa más de lo que allí se hacía. Incluye más el huaquero que al guapo, en el sentido que actualmente las formas de las que quedan tienen menos que ver con la forma inicial erosionada por el viento, sino que tienen huecos por todas partes porque han sido saqueadas a lo largo de los siglos. La forma que tiene una huaca tiene bastante que ver con cómo la dejaron. De niña, huaca significaba más bien espacio de potencia e irregularidad. Podía ser circuito de bici, fumadero, violatorio. Hasta la palabra parroquia suscita en nuestros corazones un poco más de reverencia, en el sentido de que incluye cosas que merecerían nuestro cuidado, pero el Dios adorado en la parroquia no es la parroquia. Nosotros separamos el ritual de recinto y el guapo de lo que representa. Vamos por el mundo confiados en que todo lo que vemos puede ser dicho separando pronombre, verbo y sujeto, y eso es todo lo que se ve. En tanto que nos congreve el aura, el reflejo será una de sus formas pedagógicas. Su reflejo y resonancia es lo que carga al agua de información. Aunque la mayoría no reconoce como válida esta definición, Garcilaso dice que huaca significa llanto o lloro. Y no puedo evitar pensarla como un recipiente en el que la comunidad se congrega y se mueve y se emociona. Mi querido amigo director, investigador, dramaturgo y profesor limeño Miguel Rubio nos dice que en el Perú hay que pensar la palabra teatro de formas que los límites de la categoría no se limiten a la representación de un texto escrito, sino como un acontecimiento que incluye un mundo mucho más grande. Y si la huaca es un mismo evento, huaca el santuario, la pirámide y la explanada, y los adobes que lo construyeron, y el barro con el que se hacen, y el proceso de hacerlos, y de hacer una nueva pared, y de asentar el piso debajo para hacer un nuevo más arriba, y llenar con canto rodado, y las prácticas meditativas que acompañan ese hacer, y las canciones, y a quienes le cantan, y la tumba, y la momia, y la planta, el mar, el animal, el cielo, y la particular organización estelar de ese día, y los dioses de todos los rangos con los que ese grupo particular se siente íntimamente vinculado, y lo que le rezan ese día, y le bailan, y lo que portan cuando le bailan, y los amos que rodean, y las personas que asisten, y el oráculo que les habla ese día, y sus ancestros y sus vecinos, y lo que le cantan en otra huaca, y lo que lloran ellos y sus vecinos conectados por redes de agua. En octubre de 2019 me diagnosticaron una enfermedad sistémica rara. A estas alturas prefiero mirarlo como que estoy experimentando una aventura de aprendizaje de inigualable belleza. Sin proponérmelo, estoy aprendiendo a hablarle a los seres del mundo y a escuchar con curiosidad lo que me vienen a decir. Un proceso que empezó por estar impostergablemente confrontada a la necesidad de escuchar lo que me estaba diciendo mi propio cuerpo, frente a un proceso intenso de salud que nadie sabe bien cómo funciona o cómo se cura. No hay malo de la película, hay que combatir o bacteria, virus, órgano, situación concreta a la cual apuntarle todo el peso de la farmacología. En este momento me alegra que sea así. Me alegra tener la posibilidad de pararme con agencia en un mundo que me acompaña y sentirme todo menos desahuciada. A veces siento que eso es lo que le pedí al río que haga, es decir, que incluya esa agua tan maltratada y encuentre caminos amorosos para que nadie quede afuera, en el proceso por el que estoy pasando con mi cuerpo. Yo tengo solo agradecimiento por tan bellas lecciones en su curso. Me gustaría que nos pongamos a hacer cotidianamente el ejercicio de imaginarnos entre categorías cada vez más abiertas.
Wow.